Shalom, 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 Shavua Tov. Feliz y bendecida semana. Bet Midrash Sarabaita, Bet Hamidrash Ayeolan. Aquí para compartir la parashá número 38, Coré. Bajo el título de la raíz de la diferencia entre los patriarcas y Coré. Vamos a apoyarnos en el pasuk en el capítulo 16 de Números, Bamidbar, pasuk 1, 16, 1 de Números, Bamidbar, que lee así: Coré, hijo de Coat, hijo de Leví, se tomó aparte así como a Datán, Abiram, hijo de Eliab, y On, Ben Palet, diciéndoles: descendientes de Rubén. En estos momentos nos toca comentar el registro de la rebelión de Corá encabeza esta rebelión. Veremos qué clase de personas eran. Pues eran hombres de renombre. Corá era la principal figura de la conspiración. Él la formó y él la encabezó. A él se unieron Datán, Abiram y On, de la tribu de Rubén, el hijo mayor de Jacob. Quizás Coré estaba disgustado tanto por la preferencia que se le dio a Aarón en el sacerdocio como por el nombramiento de Elisafán para ser jefe de los queatitas. Y quizás los rubenitas estaban molestos porque la tribu de Judá ocupaba el primer lugar de honor en el campamento. Lo cierto es que siendo varones de renombre, indujeron a 250 hombres del Sanedrín a unirse a la conspiración. On, hijo de Pelet, no vuelve a salir. No vuelve a salir con los rebeldes. Fue salvado porque su mujer le dijo: ¿qué vas a sacar con eso? O se va a quedar a Moshe y tú serás el segundo, o será Corá el nuevo jefe y tú serás el segundo. Lo que querellaban era el nombramiento de Aarón y de su familia para el sacerdocio, y se jactaban orgullosamente de la santidad de la congregación y de la presencia de Dios en medio de ella. Muy menguados argumentos el de la santidad del pueblo o del favor de Dios cuando el pueblo se había contaminado con tantos pecados y tan recientemente. Eran injustos, eran falsas acusaciones contra Moshe y Aarón, de haberse atribuidos ellos mismos tal honor, cuando era evidente que habían sido llamados por Dios mismo. Como lo afirma Hebreos 5:4, y nadie toma para sí esta honra, sino al que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Porque podemos verificar qué espíritu tenían los rebeldes y qué espíritu es el que hay en los que se levantan en contra de la autoridad y menosprecian la autoridad y resisten la autoridad y resisten los poderes que Dios les ha conferido, porque ese es recóndito y es olvidado. Romanos 13, 1 y 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y los que hay por Dios han sido establecidos. De modo, dice el paso número 2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, se resiste.
y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Los que resisten la autoridad, los que resisten los poderes que Dios ha constituido, estas son gente orgullosa, son personas envidiosas, son ambiciosas, son personas turbulentas, perversas y sin razón. Pues Corá, hijo de Izhar, hijo de Keat, hijo de Leví, se tomó aparte así. Comienza a disertar el trombón mayor de la Torá, Rachi, el mayor comentarista de la Torá. Dice Rachi que Coré tomó, esto es, se tomó a sí mismo a un lado distinto de lo ordenado por Dios, con el propósito de separarse del seno de la asamblea para protestar sobre el sacerdocio. Se apartó, quiere decir que se separó del resto de la asamblea con el objetivo de afirmar la decisión. Rashi ha enfatizado que su comentario a la Torá tiene como objetivo explicar el sentido simple de los pasuk, de los versículos, el sentido pechata. Explica Rashi que la Torá dice: tomó, sin explicar lo que tomó. Es decir, para protestar que Aarón había sido nombrado Cohen Gadol, sacerdote mayor. Rashi afirma que Corá se separó del resto de la asamblea para dejar claro que provocó, para dejar claro que lo que provocó la situación no fue disputar la autoridad de Moshe, pero al argumentar que la causa era que el sacerdocio fuera adjudicado a Aarón, pues al tomar el argumento del sacerdocio de Aarón, Corá estaba socavando las bases con las que Dios había configurado al pueblo de Israel, porque el sacerdocio constituía el fundamento de Israel. Pues al atacar el modo en que aquella había sido adjudicada, Coré se estaba oponiendo al modo en que Israel estaba constituido, siguiendo las directrices que Dios imponía a través de Moshe. Porque aquí tomó, no quiere decir que Corá tomó algo en concreto, sino que es una metáfora que indica su voluntad de tomarse él mismo para separarse ideológicamente del modo en que el pueblo de Israel estaba configurado por Dios. Esto es que el corazón te toma para separarte de los demás seres humanos. Pero según otra interpretación de la frase, Corá tomó significa que atrajo a los jefes de las cortes de justicia que había entre ellos con palabras seductoras. Pues Rashi nos ha explicado que Corá se tomó a él mismo a un lado distinto de lo ordenado por Dios, con el propósito de separarse del seno de la asamblea para protestar contra el sacerdocio. ¿Cómo es posible que Corá, de la tribu de Coat, que era de los encargados de transportar el arca, haya caído tan bajo, llegando al burlarse de Moshe y de Aarón? Lo cierto es que la disputa de Corá no fue solo contra Moshe y Aarón, sino contra Dios mismo. Corá se burló de la misbah del Tzitzit al preguntar cómo era posible que un Tzitzit que fuera enteramente azul turquesa necesitaba un hilo azul turquesa, cuando un solo hilo tejelete bastaba para que toda la prenda fuera kasher. Esta burla de Corá hacia el Tzitzit fue también una burla contra el Creador, porque Dios fue quien nos ordenó cumplir con esta misbah.
Nos sorprende mucho más saber que sobre Coraj se dijo el pasuk del versículo del Salmo 92.3. Y esto 92.13 se escribió con respecto a Coraj y dice que el justo como la palmera florecerá. Si Coraj tuvo el mérito de transportar el arca fue debido a que era un gran sadiquín. Pues, ¿por qué cambió su suerte y terminó contra Moshe, contra Aarón, contra la Torá y contra Dios mismo? Si Coraja tuvo el mérito de transportar el arca fue debido a que era un gran sadiquín, pues, ¿por qué cambió su suerte y terminó contra Moshe, Aarón, contra la Torá y contra Dios mismo? Pues lo que llevó a Coraja a estar en contra, en controversia, lo que llevó a Coraja a esta controversia fue el deseo de engrandecerse, porque no se sintió satisfecho con el enorme honor que le otorgaron al de transportar el arca, sino que deseó dirigir a todo el pueblo, y su deseo de tener un puesto de honor era tan fuerte que no temió ponerse a Moshe y culparlo de haber pecado con una mujer ajena y de culpar a Moshe y a Aarón al decir, han tomado demasiado para ustedes, y porque ustedes se exaltan por encima de la congregación del Eterno. Si tomaste para ti el rango de rey de Israel, no debiste adjudicar el sacerdocio a tu hermano Aarón. Yo soy el Eterno tu Dios. Toda la congregación oyó esas palabras en el Sinaí. Coraj presentó sus argumentos y logró atraer a gran parte del pueblo. Nuestros sabios dicen que Coraj fue el primero en lanzarse a las aguas del mar antes de que éste se abriera. Varios cayeron en las redes de Coraj, porque Coraj los engañó y planteó para atraer seguidores, y planeó para atraer seguidores. Todo el interés de Coraj era movido por el deseo de obtener honor y grandeza, y por eso dijo lo que dijo. Contrasta con Coraj el comportamiento de nuestros patriarcas. Dios no engrandece a una persona sino antes de ponerla a prueba. Abraham Avino fue sometido a 10 pruebas antes de que Dios lo nombrara padre de muchos pueblos. Isaac Avino fue bendecido con 100 puertas después de haber superado la prueba del sacrificio. Jacob Avino fue convertido en el padre de las tribus después de haber habitado en la casa del malvado Labán sin modificar su conducta. Jacob vivió con Labán y cumplió los 613 mandamientos, cumplió los 613 misbot, Berechit 24.1. Y Dios bendijo a Abraham en todo. Génesis, Berechit 24.1, lee. Y Dios bendijo a Abraham en todo. Esto significa que Dios le entregó a Abraham el honor y la grandeza. Pero antes de esto ya Abraham se había elevado al haber sido nombrado como el representante de Dios, porque todos los pueblos de esa generación que vieron a salir a Abraham vivo del horno ardiente, lo alabaron y lo santificaron, pensando que poseía una fuerza superior que lo acompañaba en todos sus caminos. Entonces, ¿qué necesidad había de volver a bendecir a Abraham con honor? Abraham volvió a ser bendecido, porque si los pueblos reconocieron su reinado, él mismo no sentía que eso constituyera un honor.
siempre buscaba reducir su importancia y engrandecer el nombre de Dios en el mundo. Abraham quiso escapar del horno. Abraham quiso escapar del honor. Abraham quiso escapar del honor y el honor lo persiguió. Abraham no se sintió orgulloso de que los pueblos lo consideraran un rey. Por esto mereció la bendición divina, la otra, porque Dios y su tribunal supremo lo bendijeron en todo. Los miembros de la tribu de Leví estuvieron siempre dedicados a la Torá y no fueron esclavizados en Egipto. La tribu de Leví tuvo el mérito de no ser esclavizada, porque se dedicó y se esforzaron en el estudio de la Torá, mientras todas las demás tribus estaban esclavizadas. Dicen nuestros sabios que además la grandeza de la tribu de Leví se debió a que no participaron en el pecado del becerro de oro. Y en consecuencia tuvieron el mérito de ser la tribu elegida para servir en el santuario. Los patriarcas fueron consagrados en cumplir con la halajá en todo, desde lo más grande a lo más pequeño. Siempre trataron de cumplir con la voluntad divina de la manera más perfecta posible. La meticulosidad en el cumplimiento de la halajá es lo que trae honor a la persona, porque la Torá engrandece a los que la estudian. Coraj no fue meticuloso con la halajá. Coraj no fue meticuloso con la halajá, solo aparentó serlo. Y respecto a la misbah del Sisi, llegó a lo más bajo, por mostrar exteriormente como si en verdad fuera meticuloso en el cumplimiento de la halajá. Y eso fue lo que lo llevó a buscar honor y al grado de caer en la herejía y en la negación de Dios, de la Torá, de los líderes del pueblo. En la parashá de los espías se dice que fueron y vinieron a Moshe y a Aarón. Rachí compara su salida con su llegada, porque así como los espías llegaron a la tierra de Israel con malas intenciones, también salieron de Israel con malas intenciones. Ellos salieron de Israel con malas intenciones, porque desde el primer momento quisieron hablar mal de la tierra, porque no querían nombrar un rey. Y eso los llevó a la Lashon Hara. El solo deseo de mantener su liderazgo no los hubiera hecho caer tan bajo si no hubieran menospreciado el mandamiento de Dios. Así se abrió ante ellos el camino al pecado, pues menospreciaron la halajá. Y menospreciar a la halajá lleva a las personas a desear el honor y el poder. La persona que desea engrandecerse, ella misma, finalmente termina despreciando la palabra de Dios. Repito, la persona que desea engrandecerse ella misma, finalmente termina menospreciando la palabra de Dios. Y estas dos cosas van unidas entre sí. Una no existe sin la otra. Si falta una, también la otra desaparece. Dicen nuestros sabios que la discusión entre Hillel y Shammai es una discusión en el nombre del cielo y que perdurará, porque la discusión entre ellos surgió por el puro deseo de llegar a la base de la Torá. El rey David comienza el Teilín, el libro de los Salmos, el Salmo 1:1. Dichoso el hombre que no siguió el camino de los malvados y no se detuvo en camino de los pecadores, ni se sentó en el asiento de los burladores.
Esto significa que dedicarse a las burlas y a las payasadas aleja a la persona de la posibilidad de dedicarse a la Torah. Termina el verso del Salmo 1, porque su complacencia está en la Torah del Eterno, y en su ley medita de día y de noche. Pues la burla y la Torah no pueden estar juntas. Corá deseó atraer seguidores, por eso habló en un principio como si realmente quisiera aclarar la halajá. Pero esa no era su intención real, sino que los quería arrastrar a él para rebelarse contra la Torá y contra los mandamientos de Dios. Porque él reunía grupos de personas y se burlaba de las palabras de la Torá. Pues en la caída de Coraj vemos falta de meticulosidad en el cumplimiento de la halajá. El deseo de tener poder, el deseo de tener honor, vemos la burla, vemos la envidia de aquellos que eran más grandes que él. Y dicen nuestros sabios que la envidia y el deseo por el honor sacan a la persona de este mundo, porque ese recóndito y nunca entendido y nunca tenido en cuenta. Y esto es para todo aquel que cuando se dice algo así como lo que hemos hablado hoy aquí de la rebelión de Coré, no entiende. No entiende y entonces critica y dice que son inventos y que esas son cosas que no vienen en la Torá, pero realmente estás hablando no del que expone la palabra de Dios, sino que estás hablando de tu escasa capacidad que no te permite entender por la grandeza de la ignorancia. Y para ti es este recóndito. Primera de Corintios 12:7. Sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para gloria nuestra. Y esto es de lo que habla Shaul Ashalía en la primera epístola de Corintios. De la sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría de Dios oculta. Eso es el Sot. Se llama Sot. Ese es el cuarto nivel de la interpretación de la Torá. Esos son los secretos ocultos de la Torá, que no son más que códigos. Si tú, porque conoces el literal, crees que conoces algo de la Torá, pues yo te digo hoy que si solo conoces el nivel literal, no conoces absolutamente nada de la Torá. Porque por encima del nivel de interpretación literal hay 3 niveles más. El Peshat, el Drash y el Sot. No sé, no estoy seguro si lo dije bien, pero el Drash y el Sot sí están por encima del literal. Bueno, pues con esto los dejo. Bendecimos a Kadosh Baruj Hu. Bendecimos a Kadosh Baruj Hu por su sabiduría, por su sabiduría en misterio que Él le ha placido brindarnos para que nosotros nos gocemos y nos regocijemos en su sabiduría y en sus misterios. Bendecido sea Kadosh Baruj Hu porque le ha placido permitirnos que nosotros nos gocemos y compartamos de su sabiduría oculta desde antes de los siglos que Él había predeterminado para gloria nuestra. Bendecido seas, Abba. Bendecido seas, Kadosh Baruj Hu. Bendito seas. Bendice a Betmirecha Sarabait. Bendice a Betmirecha Yeolán. Puerto Plata. Y ciudades aledañas, Ciudad de México y ciudades aledañas, Estados Unidos y países aledaños, Colombia y países aledaños, Cuba y todas estas islas aledañas, a ver quién más,
Ecuador y pueblos aledaños. Israel, bendice a tu pueblo Israel. Bendice a tu pueblo Israel eternamente para siempre. Si se me queda alguno, que me lo digan después. No lo puedo tener todo en la mente. Que el Señor los bendiga. Compartió con ustedes esta paracha. Moré, Shimon, alias Metáfora Kefa, Yalón, Ben David. Bendecido seas, acabó su árbol.